España, aparta de mí este cáliz, decía César Vallejo, sí, sí. ¿No? En ese poemario sobre la guerra civil. ¿Qué está pasando en España? Uno trata de entender y me cuesta trabajo, y eso que conozco, creo, bastante bien el país, ¿no? Bueno, pues la verdad es un poco casi hasta vergonzoso, ¿no? Porque realmente lo que está pasando yo creo que es fruto del sistema político español, que yo no creo que sea ni mejor ni peor que otro, que el americano. Es un sistema democrático que tiene sus peculiaridades, ¿no? Es una monarquía parlamentaria en la que el presidente del gobierno es elegido por la mayoría del Parlamento. ¿Qué ha pasado? Que el Parlamento actual está envenenado, ¿no? Porque la composición de los grupos hace que la mayoría de centro-derecha no sea posible y se ha hecho una mayoría en la que cabe todo lo que no sea derecha, ¿no? Entonces han hecho ahí un pacto, el partido de Pedro Sánchez, que no ganó las elecciones porque el ganador en votos fue el Partido Popular. Entonces Sánchez se ha unido con independentistas catalanes, independentistas vascos, herederos de ETA, Podemos, que son simpatizantes del régimen venezolano y del régimen cubano. O sea, un tremendo arroz con mango, como diríamos nosotros. Como se suele decir, ¿no? A ver, un poco tenemos una gran cantidad de público, es muy interesante. La mayoría del público que está viendo el canal vive en Estados Unidos. Yo sospecho que la mayoría es cubano. El segundo número importante es cubanos que viven en la isla, pero el tercero es de España. No sé si son cubanos que viven en España o españoles que están interesados en el enfoque hispano de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que en España hay muchísima gente viendo el programa. Pero para quienes llevan poco tiempo fuera de Cuba, explicar el sistema parlamentario siempre es enredado, ¿no? Porque el sistema parlamentario, tú no votas por el presidente. De hecho, no es el presidente del país. bueno, aunque ahora sí le están llamando. No, es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno. El jefe de Estado es el rey. Sí, o sea, hay una doble figura. En otros lugares es el canciller y el presidente, o el presidente y el primer ministro, etc. Ese sistema parlamentario, yo creía que estaba concebido para obligarte a pactar con tu oposición, de alguna manera. Pero el Partido Popular le ofreció al Partido Socialista Obrero Español, ya que ellos dos eran los más votados, hacer una alianza, y el Partido Socialista Obrero Español prefirió como aliarse a otros grupos, ¿no? Ahí empieza de alguna manera parte de la crisis, ¿no? Bueno, yo creo que en España se ha perdido la centralidad, ¿no? Antes había dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, centro-derecha, centro-izquierda, con la posibilidad de pactar determinadas cosas, ¿no? Lo que has planteado tú, pues sería a lo mejor deseable, lo que se ha visto en Alemania. Socialdemócratas pactan con democristianos y hacen un gobierno cuando por separado no son capaces de hacerlo. ¿Qué ha pasado? Que a la derecha del PP surgió Vox, a la izquierda está Podemos y Sumar. Eso ha recortado y ha hecho posible otras mayorías. Pero están también los nacionalistas vascos y están los independentistas catalanes. Al final, claro, yo pienso que la socialdemocracia y el centro-derecha tiene muchas cosas en común y puede haber un terreno intermedio para pactar. ¿Qué pasa? Que pactar con Podemos es muy peligroso, pactar con Sumar es muy peligroso, y ya no te digo pactar con los herederos de ETA o con los independentistas, que respetando su opinión lo que quieren es destruir España. Es una gente que quiere, que su ideal político es separar determinados territorios de España, y sus acciones de gobierno van en ese camino. Entonces es muy difícil pensar cómo un partido que fomenta la unidad de España puede pactar con otro cuyo objetivo es destruir la unidad territorial española. Entonces, más allá de ideologías, que yo creo que este señor que vemos ahí en la pantalla lo que tiene es unas ganas tremendas de ser presidente del gobierno y de mantenerse en el poder. Aunque lo he visto, al final le ha afectado, ¿no? La crisis con la esposa, la crisis de corrupción, etcétera. Lo veo un poco demacrado, desnutrido, o sea, delgado, ha bajado de peso bastante. Vamos a ver, es que tiene a la mujer en un proceso judicial, al hermano en un proceso judicial, a sus dos hombres de confianza, sus dos secretarios de organización, uno detrás de otro, imputados por corrupción,
por cobrar mordidas a cambio de adjudicación de obras. Uno de ellos es el ministro de Transportes durante 4 años, que es el ministerio con mayor presupuesto del gobierno de España. Está tremendamente acarreado. Yo escribía en Diario de las Américas una pregunta. Yo le decía, Pedro Sánchez solo puede ser 2 cosas. O es tonto o es corrupto. O no se entera de nada, no se entera, duerme con su mujer, pero no se entera que su mujer en la mañana desayuna con un empresario de Europa y está negociando ayudas, o están reuniéndose con empresarios que luego van a pedir ayudas al gobierno, con lo cual, más allá de la responsabilidad judicial, éticamente está horrible. No se entera que su hermano le han dado una plaza a dedo en la Diputación de Badajoz, o sorpresa, gobernada por el Partido Socialista. No se entera que su mano derecha está pidiendo mordidas a cambio de adjudicación de obras, que ese partido que alardea de feminismo y de respeto a la mujer están repartiéndose prostitutas en un audio, repartiéndose mujeres en la famosa casa, como si fuera ganado, que están enchufando a señoritas de compañía en organismos públicos. Entonces, no se entera que venía en la maleta de la vicepresidenta de Venezuela. O eres tonto o eres un corrupto. Yo no sé qué uno prefiere, ¿no? O no te enteras de nada, con lo cual tienes una responsabilidad en vigilando, porque por acción o omisión Sánchez es responsable de todo lo que está pasando a su alrededor. O algunos creen que es demasiado listo porque ha logrado mantenerse en el poder incluso sin ganar las elecciones. Bueno, pero por eso digo, tonto no es corrupto y lo está haciendo a sabiendas, ¿no? Porque el pedir perdón, ya lo vivimos con el rey Juan Carlos, ¿no? Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Pero eso no vale, hay cosas que no valen, ¿no? Yo creo que no vale, ¿no? ¿Y cuántos fueron 5 días de meditación? Sí. ¿Fueron 3 días? Sí, 3 días, se fue y volvió. Fue una pantomima, ¿no? Todo el mundo sabía que no iba a dimitir, ¿no? Y que en ese momento todo el argumentario era la ultraderecha, el fango, la prensa, los pseudomedios. Todo son mentiras, pero claro, este último informe de la UCO, de la Policía Judicial Española, que ha acabado con el señor Santos Cerdán en la cárcel, con grabaciones, con negociaciones, con repartos de dinero, con repartos de mujeres, les ha dejado... Bueno, hay un momento en que lo hacen cómplice de una de estas traquimañas, ¿no? Se decía, y él dice, hace una respuesta escueta, pero que de alguna manera lo vincula. Ok, perfecto, dice algo así, ¿no? Bueno, dicen, lo sabe él, y dicen sí. O sea, ¿cómo no va a saber? O sea, de alguna manera él tenía que saber, ¿no? O a lo mejor miraba hacia otro lado, pero yo creo que no vale. No creo que vale decir, perdón, pido perdón a la ciudadanía, yo no sabía nada. Son 3 manzanas podridas, son 3 manzanas podridas. Sin embargo, el partido lo acaba de respaldar masivamente. Bueno, increíble también, increíble, porque, bueno, mira Felipe González. Felipe lo ha criticado fuertemente. Lo ha criticado fuertemente y hay personas que están pidiendo la expulsión de Felipe González del Partido Socialista. ¿Cómo vas a pedir la expulsión de Dios de la Iglesia Católica? O sea, Felipe González es el líder del socialismo moderno, es el hombre que llevó al socialismo al poder en España después de una dictadura. O sea, después de muchísimos años, Felipe González tuvo la grandeza, la altura de miras de ser un hombre de Estado, de pactar, de llevarse bien con la oposición, y tuvo hizo cosas bastante controversiales en su época, como entrar en la OTAN, como... Bueno, pero fue valiente, porque eso fue... tuvo que desdecirse, los socialistas no eran OTAN no, bases fuera, ese era su lema. Con la base militar de derrota. Luego, una vez que gobiernas, las cosas cambian. Una cosa es estar con los hippies ahí fumándose un canuto y diciendo bases, ¿no? Que luego ser presidente de un gobierno y darte cuenta que te tienes que llevar bien con Estados Unidos, que te tienes que tener unos aliados, y bueno, ahí viraron. Y España permaneció en la OTAN gracias a Dios, ¿no? Porque esa es la grandeza y la altura de miras que me refería, que tenía Felipe González y que lamentablemente no ha tenido este señor ni ha tenido Zapatero, que ese también podríamos hablar. Zapatero con Venezuela parece casi complicidad, ¿no? ¿O es complicidad? De hecho, hay una información que se repite continuamente, que es que va a salir algo de Zapatero. Porque Zapatero, yo no tengo datos, yo me acojo al sentido común. ¿Por qué Zapatero defiende a Maduro? Otra vez más, Zapatero no es tonto. Zapatero sabe que ha habido fraude en las últimas elecciones, por poner un ejemplo, de los miles de tropelías que hizo Maduro y antes hizo Chávez. Además participa en toda esa conspiración para que el presidente electo firme en la embajada española una carta. El embajador, eso que hicieron fue horrible, ¿no? una cosa
inadmisible totalmente, que al final el pobre Edmundo González le desactivaron completamente, ¿no? Porque le sacaron del país y desactivaron la esperanza. Claro, o sea, claro. Eso estaba todo muy medido y muy pensado. Así que de Zapatero yo creo que habría que esperar, y yo creo que hay un punto importante que es República Dominicana, ¿no? Las informaciones apuntan es que por República Dominicana se desviaba petróleo de Venezuela, se refinaba, se saltaban los controles de Estados Unidos y de Europa de las sanciones y se vendía refinado a España. Y ahí hay un negocio en el que puede haber mucho dinero de por medio, ¿no? Y muchos nombres, ¿no? Como el de Delcy Rodríguez. Claro. Que bueno, luego ya... Todo lo que pasó en el aeropuerto fue muy extraño, ¿no? Uno de los ministros corruptos que ahora está encausado, o sea, realmente siempre llevamos al mismo punto, ¿no? O sea, izquierda, corrupción, y bueno, yo creo que esto no ha acabado, ¿no? Nos vamos a desayunar un día de estos con más escándalos. Ahora, el Partido Popular también se ha negado a pactar con Vox. Vox, que por lo que leo en los periódicos parece tener una muy mala imagen en España, pero a la vez tiene una base política muy fuerte. Abascal entra en discusiones muy frontales sobre temas muy variados, incluso sobre las discusiones de género, etcétera, etcétera. Vamos a ver algo de Abascal, pues una de sus... Miren, este es el aumento de violaciones en España en las últimas décadas. Aquí está usted, señor Sánchez. Y son responsables, usted y todos los que dicen que mienten. El aumento de las violaciones en España ha sido brutal bajo su gobierno por sus políticas migratorias y sus políticas penales que han puesto a los violadores en la calle. Ustedes los traen, ustedes participan del negocio del tráfico de seres humanos y lo hacen a través de las ONGs o directamente desde el Estado, trayendo con el ejército y después alojando y hasta dando pagas para promover la invasión. Y lo llevan haciendo muchos años. Han gozado de impunidad y de un silencio mediático total. Parece que está hablando de la guerra cultural feminista, pero está hablando de los migrantes, de la inmigración, que es un tema, vamos a usar la palabra, global. O sea, yo cuento aquí, es que llego a París, prendo el televisor y la televisión francesa está en esa batalla tremenda, en el Parlamento igual sobre el tema migratorio, capturan un avión regentado por Cuba y Nicaragua lleno de africanos para pasar por las caravanas, te vas a Alemania y está el tema de los turcos, te vas a Bélgica hay barrios que no los musulmanes, que no pueden entrar ni la policía, en el barrio de Molenbeek, por ejemplo, en Bruselas, o sea, realmente es un problema grave. Y aquí está... Lo que pasa es que, o sea, aquí se ha hecho siempre bien que los inmigrantes siempre se han acoplado muy bien a la cultura. La gente ha aprendido el idioma, ha aprendido la cultura, y aquí un niño que va a la escuela se convierte en americano, ¿no? Acaba amando este país. El problema es que en Europa no está pasando eso en muchas ocasiones. Hay barrios completos de París en la que viven musulmanes que no quieren saber nada de Francia, que no hablan el francés, que conservan tradiciones que no están acorde con la democracia y con Occidente, ¿no? Es como discriminar a la mujer, no permitirle entrar en lugares. En España, en Cataluña, hay una policía antiablación. En España, en Cataluña, o sea, se está practicando ablaciones, que es un rito arcaico y horrible en el que donde le cortan el clítoris a las niñas. A las niñas, y eso hay una policía específica que persigue eso porque hay un problema de aclimatación cultural y realmente yo creo que en Estados Unidos se ha hecho muy bien. Yo creo que aquí no hay ese problema. Aquí el niño que se queda aquí, yo creo que acaba siendo un americano más, como decía Reagan. En Europa hay un grave problema con eso porque es un tema tabú. Y volviendo a lo de Vox, o sea, Sánchez consiguió que Feijóo no tuviera la mayoría en las elecciones del 23 por eso, porque sacó el fantasma de la extrema derecha. En España todavía moviliza, ¿no? El miedo a la extrema derecha moviliza a cierta izquierda y fueron miles de votos los que al final Sánchez consiguió movilizar, que no le sirvieron para ganar, pero le sirvieron para que PP más Vox no tuvieran la mayoría necesaria. Y el otro día hubo una declaración un poco fuera de lugar de una colaboradora de Abascal que se interpretó como que estaba pidiendo
expulsión de 8 millones de inmigrantes de España. Entonces, claro, los medios de izquierda, la izquierda, es el mejor regalo que le puedes hacer a Pedro Sánchez. Yeah, ¿no? bueno, aquí alguien acaba de hacer también una declaración sobre los 62 millones de hispanos que son ¿sí? dinamita política, ese tipo de declaraciones. Pero digamos que el miedo a la extrema derecha funciona como señuelo para perjudicar a Feijóo, que no acaba de tener discurso sobre eso, no sabe qué hacer con Vox, no sabe, porque por un lado les necesita, pero por otro lado sabe que si se pasa de cariño con ellos, le van a decir, tú también eres extrema derecha, que eso vende mucho en España. Es un facha, que es el término. Es un facha, sí, y eso moviliza, ¿no? Antes, porque la gente que sigue a Abascal siempre existió en España, pero están dentro del Partido Popular. De hecho, el mismo Abascal era miembro del Partido Popular. Entonces, al disgregarse, se le ha puesto un poco a huevo a la izquierda jugar con este concepto de los fachas, la extrema derecha, la ultraderecha, violenta, fascista, etcétera, 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 que tiene muy buena acogida. Quizás por algún complejo del franquismo heredado, ¿no? Porque en España pues, hubo una dictadura muchos años que hay algún nostálgico de la dictadura, pero hay otra gente que todavía le gusta. Franco murió hace ya años 75. O sea, imagínate, ha llovido un poquito, pero todavía hay gente que le gusta sacar a Franco a pasear, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? Sí. Vamos a una breve pausa, seguimos hablando de España. Hay un vínculo de los que vivimos en Miami, sobre todo entre los cubanos, con España muy cercano, muy emocional. Muchísima gente disfruta de ir de vacaciones a España, redescubre sus raíces, etcétera, y por lo tanto todo lo que está ocurriendo allí políticamente nos afecta de primera mano. No es más que pasarse por el consulado de España para ver la fila de cubanos que haciéndose españoles, ¿no? Claro. Que sí. Ese vínculo que tenemos, sobre todo los cubanos y también los venezolanos, ¿no? Había una migración canaria grandísima y reciente a Venezuela. Con España, ese vínculo nos hace que sí, disfrutamos del turismo, vamos a España, pero ahora se está dando un fenómeno en España que es que la gente está hasta el último pelo de los turistas. Ya yo lo había visto en Barcelona, decían, por favor, déjenos dormir, letreros puestos de un lado al otro del barrio gótico, etcétera. Hay algún tipo de legislación para que los extranjeros no compren casa, para ahuyentar a los turistas. Creo que toca a 4 turistas por habitante o a 5, ya no sé cuánto. ¿Cómo lidiar con su propio éxito? ¿Cómo tu propio éxito se convierte en a eso justo iba a ir, es un poco contradictorio porque realmente el turismo para España es... de hecho, escuchaba ayer que los datos de turismo interior han bajado un poquito porque el poder adquisitivo del español tampoco está por las nubes, pero el turismo extranjero sigue siendo recurrente. ¿Qué pasa? Que el piso turístico, lo que se llama piso turístico, es lo que realmente se ha hecho un poco incómodo e invivible, ¿no? Hay zonas que están invadidos de estos pisos turísticos y muchas veces no es el turismo que a uno le gustaría. Entonces, ¿el Airbnb? Sí, Airbnb o similares, ¿no? Porque hay gente que lo hace al margen de Airbnb y están prohibiendo, algunos ayuntamientos están prohibiendo. Barcelona, por ejemplo, tenía una guerra muy fuerte contra estos alojamientos. Claro que son mucho más baratos, digamos que socializa mucho más el turismo, mucho más barato ir a un piso turístico que a un hotel. Y es una experiencia distinta, ¿no? Claro. Hablaba de París, en París fuimos a un Airbnb. Y es que te sientes que eres parte del barrio, ¿no? Exacto, sí. Y empiezas a conocer a los vecinos. Desayunas, vas a la tienda, es diferente, ¿no? Claro. Es diferente. Pero llevado al extremo... también, si yo soy el que vive en el edificio, exacto, a lo mejor no me gustaría tener ahí todos los días gente que no sabe quiénes son. Y va cambiando, y a lo mejor son gente joven que se emborracha, que arma follón, que pone la música fuerte. Digamos que hay veces que convivir con el turismo es complicado. Ha habido un turismo siempre de borrachera en España, que se ha llamado. El botellón. En las islas, sobre todo. En Canarias. En Canarias lo que vi que... Bueno, en La Cruz, se llama, que es una de las... En Santa Cruz de Tenerife, hay una esquina, digamos, que se llama Puerto La Cruz, ¿no? Sí. Y hay una tomada por ingleses y otra por alemanes sí. Con letreros en alemán en un lado, con letreros en ingleses, pero no invadían el centro. Bueno, sí, de hecho cuando tú entras en esos bares ni hablan español, o sea, hay fenómenos muy curiosos. Pero me estaba acordando que en Mallorca existe una cosa que es el balconing, que es que los ingleses se emborrachaban y se tiraban por las ventanas a caer en la piscina. Y ha muerto mucha gente así.
Sí. O sea, y ha habido turismo de un avión que sale de Londres, que te pasas la noche de juerga, no coges ni hotel. Les llevan a discotecas, beben como cosacos, toman pastillas. O sea, hay un tipo de turismo que realmente ni deja dinero realmente. Y molesta bastante. Y molesta bastante, ¿no? De poca calidad, ¿no? Por decirle de alguna manera. A mí, yo creo que los estereotipos generalmente son malos, pero a veces describen cosas, ¿no? Creíamos que... Yo tenía la imagen de que los ingleses eran flemáticos, ¿no se decía eso? Sí. Eran unos tipos muy calmados, pero de repente entre el fútbol y el salvajismo con que se comporta cierto turismo inglés, yo no le veo... Eso de que los ingleses o los británicos son flemáticos ya no... Bueno, es una relación con el alcohol bien agresiva, ¿no? Porque es que vienen a emborracharse, es un turismo de borrachera, es que realmente algunos, sobre todo hombres, se pasan los 15 días o la semana que están completamente borrachos, ¿no? Entonces, estar borracho te hace perder el control y te hace hacer cosas que no sean positivas. Pero todavía es una maravilla visitar España, ¿no? No, totalmente. Y hablabas de los cubanos. O nos van a votar de ahí. Hablabas de los cubanos. Yo creo que los españoles con los cubanos realmente, y en mi experiencia también lo he vivido aquí, es que no siento diferencia. Con un cubano te sientes siempre acogido y viceversa. Yo creo que hablamos el mismo idioma, pero de verdad, ¿no? Hablamos la lengua española, pero nos entendemos. Yo creo que ahí hay una... No, y si es con canarios, yo he estado hablando con un canario y le he preguntado, ¿de qué parte de La Habana? Ni siquiera de Cuba, ¿de qué parte de La Habana tú eres? Me dice, yo nunca he estado en Cuba, yo soy canario. Porque Carlos Alberto decía que el lenguaje se ha ido deteriorando en Cuba, y lo conversábamos el otro día, ¿no? De la dicción, se ha ido maltratando mucho. Pero los canarios fueron la primera gran emigración. De hecho, había un edicto real de poblar islas con islas, etc. Y decía Carlos Alberto que esa primera migración es la que fija el acento. Porque después hubo una gran emigración gallega, sin embargo hablamos... Asturiana y vasca también, ¿no? Pero hablamos como canarios, no como gallegos ni como asturianos. Es muy curioso, ¿no? Es una relación muy... Fíjate que en Cuba, qué curioso, 1898 Estados Unidos entra en guerra con España, que por cierto es España quien declara la guerra. Ese detalle histórico es muy curioso, no es Estados Unidos. Por otras razones, un día lo analizaremos. A 1933, digamos que es cuando cae Machado, alrededor de 800.000 españoles se van a vivir a la colonia que perdieron. En una población de 1 millón de habitantes, más los españoles que ya había, duplicaron la población cubana. O sea, tan fuerte fue la presencia española que en números lo describe claramente. Y ahí quedó, y después siguió. Bueno, y por eso sale de nietos, porque realmente la conversación siempre va por ahí, ¿no? ¿Español de qué parte? Mi abuelo era de Asturias, mi abuelo era de Canarias. Claro. Todo el mundo tiene un abuelo, hay un bisabuelo que en un momento dado... Como la canción de España, ¿no? De Alberto Cortés, que también es argentino. El abuelo, sí, la canción. La canción de Recorrido con el abuelo. Mira, España tiene a Abascal, pero Italia tiene a Meloni. Veamos. The mainstream propaganda machine predicted that a conservative government would have isolated Italy, deleting it from the map of the world, driving away investors and suppressing fundamental freedoms. They were wrong. Their storytelling was fake. The reality is that Italy is thriving. Employment is at a record high. Our economy is growing. Our fiscal policy is back on track. And the flow of illegal migration has decreased by 60% in the last year. And most importantly, we're expanding freedom in every aspect of Italians' lives. ¿Cómo ven los españoles a su vez? Mira, el otro día Pérez Reverte tuiteó, Arturo Pérez Reverte, el escritor español, tuiteó una parte de este discurso de Meloni en el que hacía una defensa de Occidente increíble, ¿no? Muy bien razonada y homologable a cualquier demócrata europeo, sea más derecha o más izquierda, ¿no? Yo creo que ella ha demostrado un olfato político, yo creo que más
interesante que el de Abascal, porque yo creo que ha conseguido abrir, ha conseguido el poder que Abascal. Ha conseguido el poder, lo primero, ganar, cosa que Abascal no creo que consiga nunca, sinceramente. O sea, yo creo que siempre va a estar ahí a la cola del Partido Popular. Y luego ella se ha desenvuelto bien, o sea, lo que estaba diciendo ahí. Se ha desenvuelto bien en la economía, se ha desenvuelto bien con los empresarios, ha ido a Europa y ha sabido también dialogar incluso. Y liderar con personas que le habían puesto también la cruz ya antes de empezar. Así que yo creo que es un buen ejemplo de que bueno, yo creo que está haciendo una gestión bastante razonable y no se ha comido ningún niño ni nada de eso, ¿no? Como se vaticinaba, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo y yo creo a Vox le achaco eso, ¿no? Que es unas formas un poco a veces demasiado bruscas, ¿no? Porque hay cosas que luego las... Sí, a mí me asusta, fíjate, porque Vox es con el régimen castrista como queremos que sean todos los políticos y eso, por supuesto, nos hace sentir una simpatía. Aunque yo no coincida, Vox me invitó a escribir un artículo sobre ellos en un libro y yo pensé que no lo iban a publicar y tengo que ser sincero, me llamó la atención porque ellos preguntaban al final si era una buena fórmula para América Latina. Yo creo que no, pues son circunstancias distintas de mil maneras, pero fueron muy abiertos y lo publicaron sin ningún problema y eso lo agradezco, ¿no? Pero ese tono brusco, como tú dices, no solo de Vox, sino de todas las... Lo veo no solo en las cortes nacionales, sino a nivel en Andalucía, o que se matan, se dicen de todo a la cara, ¿no? Eso parecen los discursos de Largo Caballero en la preguerra. Eran muy violentos esos discursos, de hecho, de todos los... El otro día estuvo aquí Isabel Díaz Ayuso, estuvo en Miami. Sí, ajá, ¿la viste? Sí, la entrevistamos en Canela y estuve con ella los 2 días. Isabel Díaz Ayuso es un discurso firme que ha desactivado a Vox, porque Vox en la Comunidad de Madrid no pinta nada, porque ella gobierna con mayoría absoluta. Y es la demostración que es posible, ¿no? Tener un discurso firme sin necesidad de caer a lo mejor en lo de Vox. De hecho, el discurso de Ayuso, había que escucharlo, lo que dijo en la Cámara de Comercio de España delante de la gente. Ella dijo que Madrid es una ciudad que no está formada, en la que no existen madrileños puros, sino que hay un 40% solo de personas que pueden decir que su abuelo es madrileño. Y en el otro 60% hay gente del resto de España y de América Latina, sobre todo.